Todos los libros, El Libro, un programa de Radio SOGEM sobre autores y más autores, conducido por Ulises Paniagua. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, querido Radio Escucha? Mi nombre es Ulises Paniagua y envío hasta allí, donde quiera que estés, un abrazo de letras. Esta es una puerta sensorial hacia la literatura, un resquicio para que te permitas descansar entre libros, darte una tregua lejos de lo cotidiano. Este es un espacio para hablar de letras en medio de la confusión del mundo. Y hoy nos acompaña una invitada muy especial, una querida amiga, una escritora que recién estrenó su primer libro, aunque ya tenía mucho tiempo escribiendo, y que es parte de un proyecto editorial muy importante para este país, como diseñadora también y como en cierta forma interviene en los contenidos también. Sí, también. Y escribe artículos para esta revista. Ajá. Y bueno, sin mayor preámbulo, tenemos aquí en todos los libros el libro, el privilegio de contar con la presencia de Victoria García Yoli. Hola, ¿qué tal, Ulises? Y también saludos a todos los que nos están escuchando. Y pues sí, como dices, este es mi primer libro de narrativa que tenemos aquí, que es Cuentos del Armario. Pero, bueno, en Algarabía soy socia fundadora, entonces básicamente los 17 años que tiene que existir la revista son 17 años que he estado escribiendo artículos. Mi especialidad son los artículos de arte. Pero al principio de Algarabía escribía yo una sección que se llamaba El origen de las letras, que evidentemente un día llegó a la Z y necesariamente desapareció, pero en esos artículos fue donde digamos que empecé a tener como una voz propia de alguna manera, porque empecé haciendo resúmenes de un libro, pero de ese libro de las letras que yo leía es de España, y no me hacía mucho sentido de repente las cosas, porque el español de España, de México, tú sabes que es distinto, tenemos un léxico diferente, una entonación diferente, y por ejemplo, difícilmente en un mexicano se come una D final, claro, mientras que en España se comen todas las D de todos lados, de en medio, de final. Entonces, lo que decía ese libro era que la D iba a desaparecer porque nadie la pronunciaba. Digo, pues en su casa, porque aquí no. Entonces tuve que inventar qué decir, y a partir de ahí descubrí o redescubrí como una voz mía, porque bien que lo dijiste, yo escribía cuentos. Sí, desde hace un tiempo. Y bueno, quiero empezar a hablar un poco de tus cuentos, pero me gustaría antes, siempre les hago esta pregunta que es un poco enredosa. ¿Quién es Victoria García Yoli para Victoria García Yoli? Aquela. ¿Quién soy yo para mí misma? Pues no lo sé, porque yo creo que todavía estoy en descubrimiento. Lo que sí sé es que he hecho muchas cosas, he tenido como muchos intereses en mi vida. Y de alguna manera yo tenía la idea de que llegaba tarde a todo, ¿no? Descubrí el arte tarde, descubrí la literatura tarde, aprendí a leer tarde. No crean que no sabía leer a los 6 años como todos en primero de primaria, sino que era disléxica. Y me costaba muchísimo trabajo y descubrí que era disléxica hace como 10 años. Entonces, o sea, más bien supe que lo que me pasaba que desaparecen las letras y las palabras y que se entremezclan de un renglón con otro, era dislexia. Entonces, yo solita en primaria, en prepa, ya en la universidad, tuve que descubrir una serie de mañas o trucos para no perderme en la página y poder terminar un libro, porque verdaderamente me costaba un trabajo infame acabar una página entre las confusiones de que ya leíste 7 veces el mismo renglón por ¿cómo se llama? El astigmatismo, que ese es muy fácil que leas, tienes problemas con la parte horizontal o vertical, ya no sé, con lo vertical, y entonces puedes repetir 20 veces el mismo renglón, más
que aparecían palabras del renglón de abajo, del renglón de arriba, y entonces le terminas o inventando o leyendo, por ejemplo, un no en un lugar donde no está escrito, y entonces pues al ratito ya no te hace sentido, decías, no entendí nada, tenía que volver a regresar. Entonces creo que eso me hizo aprender a estimar la lectura tarde, aprendí lo visual tarde, me metí al arte tarde, y pues yo creo que las cosas suceden en el momento que tienen que suceder, claro, ¿no? Claro. Y bueno, pues presento estos cuentos del armario tarde. Sí, bueno, yo no sé si sea tarde, por el sentido, bueno, en este momento, en este programa es tarde, porque ya es de noche, Ajá. pero hay autores, hay muchos casos de autores que han publicado su primer libro ya a una edad madura. Por ejemplo, José Saramago escribió libros siendo joven, pero su verdadera etapa productiva, la etapa más importante de él, aparece ya después, creo que de los 40 o casi a los 50 años. Él se da un receso y se reconfigura. Trato de recordar algunos ejemplos más. El mismo Borges, que lo tenemos como... Era un hombre que escribía desde joven, pero a nadie le importaba mucho dentro de la vida cultural argentina. Ajá. Y hasta el grado que un compañero suyo de una biblioteca pública le pareció gracioso que un tipo que se llamaba Jorge Luis Borges estuviera en una antología nacional igual que su compañero, que era quien llevaba los libros en la biblioteca. Ajá. Y Borges nunca quiso desmentir ese error, diciendo que él era ese Borges, ¿no? Tal vez de ahí se le quedó esta sensación de decir que al que le pasan las cosas es al otro Borges, al otro Borges, no a mí, sí, ¿no? ajá, sí. Pero él realmente lo llaman ya como a conferencias, lo empiezan a respetar después de los 40 años. Yo leía la otra vez eso. Pues algo así yo creo que me ha pasado a mí, porque yo creo que uno se prepara en la vida para lo que va a acontecer, ¿no? Yo estudié museografía, estudié en el Museo Carrillo Gil, estudié francés, me casé, me fui a Mérida, regresé. Entonces, todo eso pues fue haciendo como el cúmulo del bagaje de lo que tenía que ser. Esos primeros cuentos que yo escribía, que están aquí en la primera parte, el más viejito que puse es de 1986. Algo que yo no hubiera sabido hacer en esa época, y yo creo que tampoco hace 10 años, sería corregirlos. Claro. Y bueno, y la otra es saber si tenían un valor o no. O sea, pasaron tantos años donde quedaron en esas libretas, porque yo los escribía y así quedaban sin nada, sin más. Y lo que pasó es que un día leí las libretas muchísimos años después, leí una libretita y me reí de un cuento y dije, ay, no son malos, ¿no? Sí. No son malos, la idea es buena, me sigue, cosa ya ni me acordaba que estaba escrito, es cuando lo leí, me sorprendió el final, etcétera. Dije, no son malos, pero tampoco se me ocurrió qué hacer con ellos. De hecho, tuvo oportunidad de leerlos en su momento el maestro René Avilés Favila. Pues justamente porque fue él el que me dijo, hay que hacer un libro. Claro. Porque lo que estoy diciendo es que si no lo hubiera conocido yo a él y no me hubiera atrevido a tener la desfachatez de enseñarle así como estaban escritos en la libretita, los cuentos, pues no estaría yo aquí. A mí me gustaría compartir un poco esa anécdota, porque la mayoría de los escritores jóvenes, si hay escritores jóvenes o que empiezan, volviendo a este tema de que no hay edad para comenzar, me da esta sensación de que piensan que se escribe a la primera y ya está. A mí me gustaría que compartieras un poco con todo, y que René era un excelente maestro, una finísima persona. Fue un poco duro al leer algunos cuentos tuyos al principio. Uh-huh. Y eso me gustaría compartirlo como experiencia, Ajá. como experiencia de escritores. Bueno, pues en realidad aquella vez, la primera vez que básicamente debe haber sido la única vez que me regañó, pero regaño. Y en un correo algo le escribí, ni siquiera era un cuento. Y entonces su comentario, la respuesta fue que
eso que yo había escrito era un lugar común. Entonces, la verdad es que yo me ofendí mucho porque cada vez que le tenía que mandar un correo, temblaba yo de miedo porque, pues, ¿qué le puedes escribir a un escritor? Y estás totalmente inseguro de que lo que eres, o de lo que dices, sea lo correcto, que tu forma de pensar le haga sentido y no vaya en contraposición de su ideología o de su cultura. Y entonces lo que escribí, quién sabe qué era, que no me acuerdo, era un lugar común. Y entonces me ofendí y le dije, a ver, René, todavía muy altanera, digamos, ¿no? A ver, René, ubícate, yo te escribí esto, en plan informativo, además, pues no escribí el correo con ganas de ganarme el Premio Nobel de Literatura, y además soy diseñadora gráfica, no escritora. Con todo, y que llevaba pues ya casi 15 años, para entonces eran los 15 años de Algarabía. Y entonces me contestó él, me dijo, no, a ver, ubícate tú. Tienes 15 años en Algarabía, ya tienes 3 libros publicados, que son ese de las letras y el de chocolate y el de café. Tienes 3 libros publicados, ubícate tú, si eres escritora. Y dice ahí, tarde o temprano, o sea, termina la frase, tarde o temprano acabarás en la literatura. Y esa línea fue lo que me hizo pensar en la desfachatez de enseñarle las libretitas. Claro. Eso es... Lo pensé como un año. Sí, eso es muy bueno para que sepan, porque este libro, Cuentos del Armario, está editado en una edición bellísima. Lindísima, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, es una gran publicación, pero no siempre es fácil, ¿no? O sea, uno ve el producto terminado y dice, bueno, ya se publicó este libro y debió haber sido fácil para esta persona publicar, ¿no? Ajá. Es lo que siempre se piensa. Y los caminos son tortuosos. Son tortuosos. Mira, yo no creo que haya sido tortuoso, bueno, porque de alguna manera se conjuntaron cosas. Y como tampoco a los 20 años cuando escribía los cuentos tenía en la cabeza publicarlos en un libro, porque era algo que hacía yo para... Es más, nadie sabía. Ni en Algarabía sabían que yo tenía esas libretas llenas de cuentos, o sea, nadie sabía. La única persona que una vez le leí un cuento era una exnovia de mi hermano, que me dijo, ay, no me vuelvas a leer otro, porque siempre... ese cuento era... no sé ni en qué acaba, pero era de un perro que se come los restos de alguien asesinado en la calle. Entonces, dijo, está muy macabro, está muy feo, no sé cómo se te ocurren esas cosas y no me vuelvas a leer ni un cuento. Entonces, la verdad es que yo nunca le enseñé esos cuentos a nadie, ni esas libretitas a nadie. Hasta que de veras que René lo vio, pero sí yo tenía la inquietud y había rescatado cosas. Después de eso siempre escribí diario o siempre escribía como reflexiones, que muchos de esos de repente terminan siendo minificciones, claro. Porque pues, es cuando ahí medio filosofas y de repente lo escribes de tal manera que lo puede decir un personaje o le pones dijo Perenganito, ya es un cuento, ¿no? Claro. Y te deshaces tú de qué será tu pensamiento. Que es complicado escribir minificciones, es un género pues diverso. Yo creo que es complicado como cualquier género, ¿no? La poesía, el que quiere hacer rima tendrá sus problemas, el que hace una novela pues, tiene que investigar, todo etcétera. Todo es complicado. El chiste de la minificción es pues tener en pocas palabras esa idea precisa y que te mueva algo inmediatamente, porque si no genera ninguna respuesta no sirve para nada. Y es un poco complicado porque a veces se confunde el cuento corto, el microcuento, la minificción, por ejemplo. De hecho, pienso que a veces el microcuento no es lo mismo que la minificción. Pues por ahí hay una discusión eterna de que no son la misma cosa. Claro. Y yo tengo que decir lo que decía René a propósito, que también es minificcionista, pero también escribía cuentos más largos, que decía, yo escribo lo que tengo que escribir, que alguien más le ponga las etiquetas. Sí, a ver. Pero es interesante también porque hay recursos, porque esta plática la he tenido con algunas personas que dicen que ellos escriben exclusivamente minificción, y yo lo respeto, pero les comento que es difícil para mí que uno esté seguro de la extensión del cuento. Y la otra es que un cuento, por lo menos bajo la estética que conocía muy bien René Avilés Favila,
de Edgar Allan Poe, de Raymond Carver, que también conocía muy bien, Guillermo Samperio, tiene ciertas reglas. También lo manejaba muy bien Augusto Monterroso, por ejemplo, ¿no? Cuando escribía sus microficciones. Y entonces ahí es cuando de pronto se vuelve complicado, ¿no? No hablo para nada de por tu ahí libro, hay unos estudiosos, unos estudiosos, Ronnie Vázquez, que es peruano, que se enfrenta a lo que dice Gloria Ramírez, que es mexicana. Los dos tienen estudios de doctorado y sus tesis son sobre minificciones, que difieren un poco, porque Ronnie dice que todo lo que es breve y que puede ser mini ensayo, mini novela, mini no sé qué, todo es minificción, incluso los aforismos, etcétera, como las greguerías, podrían entrar en minificción, y Gloria no lo acepta tanto porque dice que una minificción tiene que, o sea, su visión es más como un minicuento donde forzosamente tiene que haber un personaje. René defiende la idea de que tiene que haber un personaje y una acción, como en el cuento. Claro. Entonces, pues vamos a dejar todavía que el tiempo los ponga de acuerdo, sí. En su lugar, porque ciertamente, incluso mi hermano que escribió la contraportada, aquí dice que son minificciones y aforismos. Yo no sé si hago aforismos, o en la presentación, en una de las presentaciones, Teresa Day, escritora, dice que es más que minicuentos, unos son como mini ensayos, y de hecho muchas minificciones del mismo René, del propio René, son como mini ensayos. Claro, sí, yo creo que es válido. Yo estoy de acuerdo con que todo se puede explotar y que tampoco tenemos por qué definirlo, pero es muy bueno, y no es tu caso, hablo en general al público, a los que quieran conocer este género, que no lo hayan escrito, porque a veces insisto, no es tu caso, en Facebook se ve mucho que se escriben cuentos cortos o microficciones por la comodidad de hacerlo corto, y yo no, o sea, a mí no me parece nada cómodo hacerlo corto, me cuesta muchísimo trabajo. No, yo no hablo de hacerlos cortos. No hablo de tu trabajo, hablo en general. Entonces, se tiende a creer que cualquier cosa que uno escriba que sea corto ya es un minicuento. Ya es un minicuento. Y no, ¿sí me explico? Sí. Al menos, bueno, ya, y con eso ya yo dejo mi intervención, porque yo le tengo mucho respeto al cuento, ¿no? O sea, no porque, claro que es lúdico y hay que divertirnos y olvidarnos de etiquetas. Es que no todas las minificciones tienen que moverte a una carcajada, porque también dice por ahí, creo que Samperio o el mismo Lauro Zavala, que es otro estudioso de la minificción, es que aunque una minificción te mueva risa, ojo que no hay que confundirlo con un chiste. Esa es una plática que tengo. O sea, a mí me parece que la libertad es ilimitada. Y claro, en un chiste generalmente hay acción y hay personajes, ¿no? Pero para estos escritores que quieren seguir esta línea, yo les recomendaría empaparse un poco de teoría. Eso es a lo que yo quiero llegar. Y la teoría siempre te va a dar esa posibilidad de jugar, explorar más rincones y tratar, es como conocerte a ti mismo. Tienes que conocerte a ti y conoces tus letras para a través de eso poder experimentar cosas nuevas, ¿no? O sea, siempre conocer. Voy a escribir un cuento, entonces investigo un poco qué es un cuento. Quiero escribir teatro, más o menos conozco las reglas del teatro, ¿no? Bueno, ese es como mi consejo en los talleres, generalmente. Fíjate y yo lo que hacía con lo que escribía en esas libretitas, por supuesto yo no sabía que existía hace 30 años que escribía los primeros, no sabía que existía la minificción, o sea, como el género. Es más, creo que hace 30 años todavía no tenía una etiqueta. Y ni siquiera, ahora es visto como un género, y a los escritores, igual a René le parecía como raro que ahora fuera un género, ¿no? Pero sí es parte de algo que Ricardo Chávez Castañeda lo tiene catalogado, o sea, una manera, yo escribía de una manera que él lo tiene catalogado como juegos, porque uno de estos juegos es escribirlo, el reto de escribir en tantas palabras y yo lo que hacía era escribía en libretitas chiquitas que medían 10 centímetros máximo, y me obligaba, cuando empezaba a escribirlos, me obligaba a que se acabaran en la misma página. A veces no podía y me seguía a la otra, pero máximo uno de esos cuentitos debe de tener
3, 4 páginas, 4 y ya me parecen los más largos, pero sí hay muchos que son de una página y que son nada más como un pensamiento o algo así, que al final los retomé para hacer el libro, los fui retomando porque las ideas eran buenas y les puse como un final, o sí ya más como más narrativo ese pensamiento, pero todo el asunto radica en el pensamiento o la situación en la que ponía que lo dice el personaje. Pero esta técnica es del juego, es a propósito, eran cortitos. Sin saber que era una minificción, a propósito quería yo que tuviera en breve, porque el chiste de eso es que lo escribía en lo que llegaba el camión, que no, igual se tardaba, pero no había para desarrollar tanto, y que se acabara en esa página. Por supuesto. Pues si te parece, vamos a escuchar un poco de estos cuentos del armario, un par, para empezar, para ir abriendo boca. Y ustedes van a darse cuenta de qué estamos hablando. Cuando hablamos de microcuento, historias cortas, como quieran llamarlos, aquí las llamaremos simplemente cuentos del armario. Entonces vamos a escuchar algunos cuentos de la voz de Victoria. Muy bien, bueno, a ver, yo les voy para abrir boca, les quiero leer uno que se llama Estás en mis sueños. Yo creo que es uno de mis preferidos. Jamás dudes, esposo mío, de que te profeso el más sublime amor. Si cada minuto que estoy despierta pueblas mis pensamientos, si cada minuto que duermo estás en mis fantasías, excepto un instante esta mañana cuando soñaba con un bistec. Me sigue dando risa. Se acabó ¿no? Por ejemplo, otro que se llama Objetivo cumplido. Eran tan felices que arriesgaron todo por un poco de infelicidad. Vaya, sí lo consiguieron. Y por aquí hay uno que también me gusta mucho, porque es de los más viejitos, que se llama Encuentro furtivo. Nuestro encuentro fue tan breve, por nunca nadie imaginado, tan absolutamente sorpresivo, tan plenamente inesperado, que no salgo de mi asombro. Es por eso que no quiero olvidarlo nunca. Y tú tampoco debes hacerlo, porque fue entonces cuando yo supe de ti, de tu existencia, de tu figura robusta y tu cuerpo bien plantado. Fue cuando mis brazos se enredaron con tus ramas y el golpe ineludible. Con tu corteza me abrí una ceja, la herida me dolió durante una semana y el moretón desapareció después de 2. En cambio tú apenas perdiste unas cuantas hojas que cayeron sobre el pavimento. Y aquí hay uno como más filosófico, ¿no? Sentada de piernas abiertas, con la espalda encorvada, en esa actitud inconfundible del abatimiento, la mujer, todavía vestida con su traje de bodas, entendió por lo que había pasado. Siempre, cuando se busca algo con tal afán, cuando se desespera por aquello que casi se tiene enfrente, casi en las manos, sin falta y sin demora, se pierde. Sí, maravilloso, porque estas historias cortas nos remiten al humor. Me viene a la mente aquella minificción, llamémoslo así, de Juan José Arreola, que dice algo así como: la mujer que amé se ha convertido en un fantasma, yo soy el lugar de sus apariciones, dice. Y esta de René, que decía: juro que nunca me acosté con ella, siempre hicimos el amor de pie. ¿No? Entonces hay un elemento de humor bien interesante que viene, platicamos un poco en la mañana con un amigo, de Alfred Jarry, de Julio Cortázar, y una corriente que viene como los 60s, desde Chesterton, que le encantaba a René Avilés Farina también. Sí, claro. Y esta corriente del humor, de este humor que es importantísimo, yo creo que es muy importante, y eso me hacía como muy afín a René, el humor, porque siempre, entre su sarcasmo y el mío, pues siempre nos estábamos riendo. Y, por ejemplo, este es uno que básicamente, que René, de los primeros que René y yo trabajamos juntos, y de alguna manera fue como mi curso intensivo, ¿no? Se llama Muerto de calor. El calor... Ay, perdón, voy a repetir. Muerto de calor. El calor infernal de aquel lugar provocó que el hombre, desesperado, se arrancara saco, camisa y de inmediato la piel. Muy bien. Y cuando lo publiqué, una señora me preguntó, ¿y luego qué pasó? Le digo,
se arrancó la piel, o sea, no sé, y eso es algo que hace, que es fundamental de la minificción, que es la parte que el lector debe completar, ¿no? Es el que siempre como te ahorras tantas palabras y tantos detalles, tú no cuentas cosas, tú las insinúas y cada quien, entonces el chiste el efecto es que cada quien se debe de imaginar o pensar en su propia final, o sea, cómo llena sus huecos. Claro. Pues, si se da cuenta de que pues estaba muerto y está en el infierno, porque ahí todas las palabras van diciendo, se llama muerto, ya está muerto de calor. Y dice el calor infernal, pues murió y se fue al infierno. Y entonces, pues ya arrancarse la piel ya en el infierno, pues ya da igual, está muerto, ¿no? Exacto. Sí, esto es como los chistes, ¿no? Se lee y lo entiendes y lo completas como, ya no puedes decir, el autor ya no puede decir como más. el dinosaurio de Augusto Monterroso, quien lo entiende y a qué dinosaurio se refería y por qué estaba allí, no sé qué, pues eso ya son los huecos que tiene que llenar. Es increíble que en tan pocas palabras se hayan escrito ensayos tan extensos acerca de lo cual lo vuelve fabuloso. Así es. Pues bien, hablando de estos juegos, si me lo permites, estimada Victoria, vamos a hacer una pausa para escuchar al delicioso lenguaje de la música y vamos a ver qué se imaginan ustedes cuando hablamos del boiler. Ajá. Esta es una canción de Carlos Arellano que viene en un disco que se llama Treintañeros, que ya no son tan treintañeros. ¿Que ya lo pasaron? Ya pasaron, digamos, que tal vez ya se andan duplicando por ahí los treintañeros, y que escribe él con Rafael Catana, bueno, que él escribe y que Rafael Catana interpreta también en este excelente disco de Carlos Arellano. Pues vamos a escuchar la canción número 1 del disco, El Boiler. Están ciegas las ventanas y alto el techo. El invierno se ha quedado a residir. De mi ronco pecho salen bluses, risas, gritos, y no dejo el rito de limpiar y sacudir. Todas las mañanas se lamiento al boiler, y de paso a esa que hace días se fue. No es posible que ninguno de los dos malditos sean capaces de entibiar a una mujer, a una mujer, a una mujer, a una mujer, a esta mujer. Duermo sola con mis cristos, mis protectoras, mis chamanas que se hacían en la pared. Paso semanas sin un clavo en la bolsa, milagrosa cosa esta de negarse a caer. Mejor fumo el humo de la risa loca, mejor bebo el anís de la felicidad. Mejor esta luz que nada en la boca, mejor
Y bien, estamos de vuelta en Todos los Libros, el libro. ¿Qué les pareció esta canción, El Boiler, escrita por el maestro Carlos Arellano? ¿Has tenido el gusto de conocer a Carlos Arellano? No lo conocía, pero me parece sorprendente. Lo primero que dijiste el título, me acordé de esa, como definición de, la niña calienta aguacates, ¿no? O que prende el boiler y no se mete a bañar. Sí, hace poco hablábamos de unas amigas que hacen música que se llaman Las Luz y Fuerza. Ajá. Hacen una canción que se llama Cumbia para Ardidas y ni tanto, ¿no? Uh-huh. Hablando de este sentido del humor, que es importante de pronto retomar. Yo recuerdo, bueno, a René, que me parece que obviamente retomaba el sentido del humor y la ironía. Estás tú, y en una antología que tenemos el gusto de estar los tres, ¿no? Uh-huh. En La Fiereza de lo Amado, viene un cuento también de nuestro amigo David Gutiérrez. Qué fino humor, es toda la situación te vas riendo desde el principio del cuento, no hasta al final. Sí, ¿no? es un cuento donde, bueno... Y es un cuento erótico, pero te ríes todo el tiempo, la situación es verdaderamente risible. Sí, no podemos hacer el spoiler, pero podemos adelantarles que el asunto es, en ese cuento de David, ¿recuerdas cuál es el conflicto? Sí, el conflicto es que está enamorado de una mujer y no puede hacer el amor con ella porque se mueren de la risa. O sea, ahora sí, como dice, les gana la risa y no pueden consumar el matrimonio porque les gana la risa. Pero la verdad es que es un cuento, la situación es esa, pero el cuento hay que leerlo porque de veras te mueres de la risa desde el principio. Claro. Sí, no, y esta parte de la risa, yo creo que, por ejemplo, hablando de estos eventos lúdicos, Algarabía, que es una revista en la que tú participas, también tiene mucho de juego, ¿no? Sí. Creo que si algo te define a ti un poco es el juego. El juego. Fíjate que en Algarabía, de alguna manera, incluso hasta la palabra remite a eso, que son voces y ruidos confusos. Siempre es una palabra que se usa para cuando oyes como mucha fiesta y dices, ¿cuánta algarabía? Pues oyes un pleito y gritos, no dices, ¿qué algarabía? ¿No? Con todo de que son voces y gritos confusos, la definición. Y Pilar Montes de Oca Sicilia, que es nuestra directora general, mi prima de toda la vida, y también le gusta mucho el humor. Es fan de reírse, ella cuenta chistes, es cosa como de la familia, y entonces siempre buscamos en los mismos artículos, siempre buscamos esa ligereza, y cuando uno escribe con humor es muy bienvenido en la revista. Entonces hay artículos que se prestan, otros donde no, y otros donde sale involuntariamente. Claro, sí, porque hay artículos, ha habido artículos graves que hablan de la muerte, de cosas serias. Por ejemplo, yo lo que escribo de los artículos de arte, pues la verdad es que no dan para hacer muchas bromas y etcétera. Pero dice David que me sale involuntariamente, porque ahí hay uno y me puso el ejemplo, que el de Jackson Pollock, que se llama El accidente controlado. Dice al final, el único accidente que no controló fue el que por borracho se mató, sí, ¿no? Entonces, dice, pues ahí está, involuntario, no querías, ibas muy seria todo el tiempo hasta que dijiste, te burlaste de la manera en que murió. Digo, pues sí, no lo pude evitar. Claro, ¿no? Y es importante, en Algarabía yo recuerdo muchas compendios de pronto también de palabras extrañas. Exactamente. O había un especial sobre las groserías, ¿no? Bueno, creamos el chingonario y de ahí pues hemos sacado todo. Ahorita, por ejemplo, de que te traje de regalo que que sacamos a principio de año, del suplemento de los millennial, que dice para entender al millennial, descubriendo el habling, porque ya ves que todo es en English y todo le ponen ing y no sé qué, entonces, pero todo realmente es, hasta las frases que fuimos y todos los ejemplos, pues es para botarse en el piso de la risa, y por eso tenemos el pendejonario y el diccionario para insultar con propiedad, que fuimos a rescatar todas las palabras, insultos sobre todo son voces de más antiguas en general, y pues como de otros lares, pero no quisimos que fuera
como que no las entiendes por regionalismo, sino los porque son modismos, son que están en desuso. Por ejemplo, si yo te digo nejo, pues por supuesto nada más con la terminación esa todo el mundo podría pensar que te dije pendejo, pero no. Nejo quiere decir desaliñado, ¿no? Entonces ahí viene este nejo, es que viene desaliñado, mal vestido, sin bañar, si estoy presumiendo hasta eso, pero nada más. Y además esta palabra... Pero cuando no te sabes el significado, pues todo suena muy insultante. No, y en Argentina es muy distinto, porque tiene la connotación de una persona joven. Ajá. No es tanto como un insulto, sino es como decir Pero eso no nos quisimos meter en regionalismo, claro, porque sí de lado a lado cambian. Sí. Ahí el chiste de las palabras es que por el desuso, pues ya no sabes qué significan y de todos modos te sientes y hay unos insultado. números buenísimos de la revista. Yo recuerdo mucho el del Manual del Buen Bebedor, que vienen una serie de citas de escritores famosos y personajes importantes hablando acerca de la bebida. A mí la que más me gusta es la de Stephen King, que le preguntan en una entrevista, oiga, don Stephen, ¿y usted bebe? Digo, pues le acabo de decir que soy escritor, ¿cómo no entendió o qué? Sí, no, es genial. Este sentido del humor que manejaban, por ejemplo, Groucho Marx, ¿no? Ajá. En la lápida manda poner una inscripción que dice, en la lápida de donde yace muerto, Ajá. disculpe usted que no me levante. Que no me levante. Y la de, pero también, ahí está para que veas que no es como una cosa como reciente, Molière en su epitafio dice, aquí yace Molière, en esos momentos le hace de muerto y en verdad que lo hace bien. Claro. Esa parte a mí me parece muy interesante. Por ejemplo, Groucho Marx lo vemos como comediante, pero tiene un libro que yo leí hace poco creo que es el Manual del Seductor, o es su biografía acerca de un seductor, olvidé el título exacto, y cuenta una serie de experiencias en su vida, ¿no? Ajá. Y es genial, es brutal cómo cuenta todas estas anécdotas amorosas. Tal vez ahora se verían un poco machistas, eran otros tiempos, pero donde verdaderamente te hace ver el amor. Incluso escribe una historia de cómo nace el amor. Ajá. En sus palabras, ¿no? Que son muy especiales, específicas. Y es bien interesante porque creo que poca gente puede tener esta genialidad. En cine está Groucho Marx, creo que Woody Allen lo imita bien, y con un humor tal vez más fácil, pero estas películas de Mauricio Garcés de pronto también retomaban este humor. Retomaban el humor, pero fíjate que si te quieres ir como más atrás, la comedia siempre ha sido vista como si fuera un género menor, y yo creo que hacer reír es muchísimo más difícil que hacer llorar. O sea, todo mundo se empata fácil con la tragedia y es difícil que se empate con el humor, porque hay distintos tipos de humor y tiene que lo que le divierte a alguien, le puede pasar muy soso a alguien más, ¿no? Como lo de siempre dice que los chistes de los gringos son malísimos. En cambio, por ejemplo, el humor y el sarcasmo de los ingleses es muy celebrado y es muchísimo más negro y más fuerte, ¿no? Es que el humor siempre tiene un grado de inteligencia. Y hay mecanismos. Alejandro Licona, que esperemos pronto va a estar por acá en el programa, daba cursos sobre eso. Y entonces él hablaba, por ejemplo, de asuntos como el castigo merecido para un personaje o el castigo inmerecido, ¿no? El tipo que le pasaba todo, ¿no? Como en esta película de Todos contra ya Gregorio. En paz, y porque al mismo personaje le pasa todo. Eso nos causa gracia, que le pase todo, ¿no? Estas películas del gordo y el flaco y sus gags. Pero también está el castigo merecido, al que ya te colmó el plato y en la película o en el cuento le pasa algo todo. Y ya, bueno, todo así. Y también te genera esta catarsis. Pero simplemente el sarcasmo, el contar lo mismo pero con cierto sarcasmo o con metiendo un juicio de valor donde de repente no lo esperabas, es realmente sorprendente y dices, aquí hay si lo tomas así, o puede ser que sea cosas que pasan nada más en mi cabeza. Por ejemplo, cuando Jane Austen en Orgullo y Prejuicio, en la segunda página,
la mamá le está diciendo al papá, tienes que ir a buscar a este rico para que una de estas 5 niñas se case, porque si no, no sé cómo las vamos a sacar. Y le dice, no voy a ir. Ay, pero señor Bennet, que no voy a ir. Hasta el final le dice, no, es que ya fui. Y le dice ella, señor Bennet, usted no tiene ninguna consideración con mis nervios. Y le contesta él, ¿cómo no? Si han sido mis fieles compañeros durante 20 años y los tengo en gran estima. Y es como una frase totalmente inesperada en un autor como Jane Austen, y cuando lo lees bien, tiene esas, que no era su intención hacer comicidad, sino que el sarcasmo le era natural, y hay muchas frases y muchas situaciones que resuelve con cosas de ese nivel. Sí, ahí los invitamos, no vamos a hablar mucho ya de eso por cuestiones de tiempo, lamentablemente, pero los invitamos a que se acerquen a la obra de René Avilés Fabila, que manejaba muy bien la ironía, de Jorge Ibargüengoitia, bueno, que llora, brutal, es maravilloso. Su visión crítica de todo. Pero de René incluso hasta en libros donde no pretende ser cómico, es cómico. Sí. De repente en Tantadel lees que le dice Tantadel a Luis, que es el protagonista. No, el protagonista no tiene nombre, siempre es alguien que está escribiendo y no tiene nombre. Y entonces le dice, mira, ahí vienen mis amigos los trotskistas. Y claro, llega y sigue describiendo el personaje. Claro, llegan, la saludan de beso, la saludan de beso en la mejilla, en la izquierda, desde luego. Sí. René tenía un gran sentido. Exactamente. Y a nivel internacional, pues acérquense a Chesterton, El hombre que fue jueves. Acérquense a Oscar Wilde. Con estas citas que tenía brutales, ¿no? Pero, sí. Cosas que decía, la mejor manera de resistir la tentación es sucumbir a ella. Lean a Max Aub, Crímenes ejemplares, porque todos son, y es tragicómico, porque la verdad es que todo lo sacó de la realidad. Notas periodísticas. Pero están redactadas de tal manera que no puedes evitar carcajear. Sí, Max Aub, que es un escritor que hay que rescatar, a Juan José Arreola, al mismo Borges con sus anécdotas tenía un sentido finísimo. Bueno, y como contestaba ciertas preguntas, así, maestro, usted es considerado el mejor escritor de la lengua castellana. Ay, no, son calumnias, no les haga caso, ¿no? Era genial. Genial. Sí, René contaba una anécdota muy buena acerca de cuando conoció a Borges. Que es maravillosa. Que, tú, si la quieres contar. Se las cuento, porque una vez incluso la tiene escrita como un cuento y la publicamos en Algarabía, donde viaja a Argentina, pide conocerlo y lo está esperando. Entonces Borges ya sabe que va a recibir a un mexicano, y entonces cuando entra lo saluda muy afectuosamente y le dice, mucho gusto en conocerlo, ustedes los mexicanos que son tan cultos, que son tan educados, que son tan maravillosos. Y entonces René se desconcierta y dice, pues ¿a cuántos mexicanos conoce Borges? Y dice, solo a uno, a Reyes, mi maestro. Y claro, Alfonso Reyes era el más culto, el mejor escritor, el más educado, era un dandy para vestir. Pues, por supuesto, ese era el parámetro. El parámetro, y René lo cuenta de manera muy simpática en ese cuento, ¿no? Sí, es una maravilla. Está en Fantasías en Carrusel, si quieren leer. Si encuentran el libro por ahí en librerías de viejo, en Borges y yo. Sí. Pues si me lo permites, vamos a hacer una segunda pausa para escuchar, aquí vamos a variar algo menos cómico. Bendigo y maldigo, esta canción del maestro Carlos Arellano, de su disco Treintañeros, donde en colaboración con García y los Yonkis, que es simplemente maravillosa. Vamos a escuchar Bendigo y maldigo, la canción número 3 del disco, y los esperamos aquí regresando de esta canción.
Benditas sean las noches que arropan nuestros besos, malditas las mañanas que no tenga tus huesos. Bendigo aquel instante cuando me vi en tus ojos, fui un loco entre los locos, un necio entre los necios, tus besos los bendigo, rezo porque no falten, rezo por el diamante que das si estás conmigo, bendigo tu sonrisa que me deja pendejo, maldigo las cenizas que dejará este fuego, bendigo que me quieras, maldigo los eternos, bendigo que en tu reino habite el día de hoy, bendigo lo que soy, cuando tu voz me nombra, maldigo aquella sombra gris del desamor. Benditas sean las noches que caen a nuestros pies, malditas las mañanas que se alcen y no estén, bendigo aquel instante cuando me vi en tus ojos, fui un loco entre los locos, un necio entre los necios, te amo con mis sesos, mis tripas, mis entrañas, maldigo que te vayas, bendito sea este amor, te amo con mis sesos, mis tripas, mis entrañas, maldigo que te vayas, bendito sea este amor. Bien, estamos de vuelta en Todos los libros, el libro, y acabamos de escuchar la canción Bendigo y Maldigo del maestro Carlos Arellano. Les invitamos a conocer un poco de su trabajo y estamos despidiéndonos ya con Victoria García Yoli, con quien conversar es siempre una delicia porque
siempre hay risas cuando Ajá. converso con David, contigo, cuando se conversaba con René, siempre hay risas y eso es importante también en la literatura. Yo digo que reírte es como el alimento del alma, ¿no? Yo creo que escribo así porque así soy. O sea, empezamos a platicar y siempre termino diciendo alguna bobada y muchas veces, me acuerdo que una vez estábamos en una comida y me decía René, escríbelo, puede ser un cuento, esto lo hace un cuento. Y ese día salieron como, de plano saqué una libreta y empecé a anotar que escriba de esto, que escriba del otro. Por lo menos son 10 apuntes que salieron de ese día, no todo cuaja como un cuento, pero ese día me dice, estás desatada. Pues bien, mi estimada Victoria, ¿dónde se puede conseguir tu libro Cuentos del Armario? Mira, por fortuna ya casi se acaban, entonces quedan unos cuantos que pueden conseguir en las librerías de Algarabía, en www.algarabía.com. Cuentos del Armario también tiene su página de Facebook, que es Cuentos del Armario, y ahí también lo pueden pedir si es que se animan. Y en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que pues como buena editorial universitaria, pues tiene un poco de limitada la distribución. La verdad es que fue un tiraje pequeño, pero pues nosotros hicimos todo lo que siempre hacemos por nuestros libros en Algarabía, entonces hubo varias presentaciones y básicamente se acabó primera edición. Esperamos que se acabe pronto y que me hagan una reimpresión, estaría muy bueno. Sería excelente. ¿Y dónde te puede localizar la gente en redes sociales? Me encuentran en Facebook como Victoria García Yoli. De todos modos, todo lo que publico es público, entonces pueden escribir, comentar, darle likes, en la página de Cuentos del Armario también ahí. Y la verdad es que el Twitter por ahí tengo, pero nunca ni le hago caso ni pongo nada entonces no importa. Pero en Facebook sí, Victoria García Yoli, y con mucho gusto yo contesto todo lo que me pongan ahí siempre, soy muy activa ahí. Pues Victoria, es un placer, Ulises, un honor pues, tenerte aquí gracias. en Todos los Libros el Libro. Esta es tu casa, Muchas no gracias. va a ser la última vez que te invitemos, te lo puedo Bueno, garantizar. ya oyeron todos. Y pues antes de despedirnos, siempre me despido de otra forma, voy a leer mi sketch de despedida, Ajá. pero me gustaría que antes nos leyeras una minificción. Una minificción. Y ligo tu minificción a la despedida de este programa para que queden todos con una sonrisa grande, grande en sus caras. Bueno, les voy a leer una que se llama Desde hoy creo en los fantasmas. Y no la encuentro. Los fantasmas hacen travesuras. Ajá, pues sí, y además el fantasma ya sabes quién es, entonces, sí. Ay, ¿dónde está? Desde hoy creo en los fantasmas. A partir de esta noche cambiaré la forma de despedirme antes de ir a dormir. No más hasta mañana. Te diré, solícita y seductora, ven a jalarme los pies. Te estoy esperando, amor. Pues bien, eso ha sido todo en tu programa Todos los Libros, el Libro. Tu amigo Ulises Paniagua te recuerda que nos escuchamos la próxima semana a la misma hora para seguir conversando acerca de literatura, de autores y más autores. Y recuerda que, como dijo Borges, de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Hasta la próxima.